vamos a dar continuidad a nuestro Congreso de Gestión de Riesgos con la presencia del ingeniero César Solís Gómez, ¿sí? con la conferencia titulada Gestión de Riesgos por Inundación en México. En cuanto a la trayectoria del ingeniero César Solís Gómez, ha llevado cargos con respecto hacia el campo de la hidráulica. Sí, él ha sido jefe de laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, coordinador académico de Ingeniería Hidráulica, secretario académico de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, en el campo de la investigación, ha participado en el Manual de Riesgos como ayudante en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha diseñado las normas de aspersores y goteros como consultor del IMTA. También ha sido analista de inundaciones y derrumbes en el CUPREDER, en la UAP. Ha participado en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de Puebla. Asimismo, ha diseñado las simulaciones de simuladores hidrológicos e hidráulicos para las inundaciones, escenarios hídricos en el estado de Puebla ante el cambio climático. Actualmente es director de proyectos del CEAS-PUE. Asimismo, es presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Puebla. Démosle un aplauso al ingeniero César Solís Gómez, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Ya participé en la mañana y les comentaba que el tema sequías y el tema de inundaciones es un tema que está asociado íntimamente con los desastres que están sucediendo, que han sucedido en Puebla, y pues en esta ocasión me toca cubrir la parte de inundaciones. Considerando que el doctor Felipe Arreguín fue una intención de nosotros que estuviera aquí presente, si les estuviera exponiendo la parte de administración o de gestión de riesgo por inundaciones, dado que el doctor Arreguín es director técnico de la Conagua, le tocó trabajar directamente con el problema de Tabasco. Hay un trabajo interesante en la UNAM que se están haciendo sobre análisis técnicos, afrontó la parte social y política de las inundaciones y consideramos que era persona clave que estuviera aquí exponiendo toda esa parte social, política, técnica que se presenta en cuestión de los desastres de inundación. No fue posible que estuviera acá y en este lugar les expongo, les presento material que se ha generado aquí en Puebla a partir de hacer el Atlas de Riesgo para la ciudad de Puebla, y es un material que se pone a consideración de ustedes como apoyo para sus atlas de riesgo municipal, como material técnico de apoyo en cuestiones de inundación. También esta plática va a seguir el doctor Salas de Senapred, y seguramente muchos aspectos técnicos él los va a poder precisar. Son dos videos y un PowerPoint lo que ustedes van a estar viendo, y yo voy a ir comentando a medida que va avanzando todo este material. Todo este material incluso es en tiempo real. Parte de generar un sistema de información geográfica de la zona de estudio de la cuenca, tener curvas de nivel en forma digital, tener líneas de corriente, tener tipos de suelo, tipos de cubierta,
y meterlos a los simuladores hidrológicos para generar mapas de inundación. Técnicamente ya podemos generar, a través de diferentes tormentas, inundaciones para periodos de retorno de 2 años, que son las lluvias ordinarias, 10 años, 15 años, 100 años, y poder simular las zonas inundables, principalmente en las zonas urbanas. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, que ponga a correr los videos, ¿sí? Bien, son modelos de simulación. Entonces, esto es parte de una recreación que se presentó en un material que ahorita se está presentando también en Holanda, con la finalidad de saber, pues, qué tanto también andábamos cerca, qué tanto estábamos mal, ¿verdad?, en cuestiones técnicas. Y por eso viene en inglés. Nosotros utilizamos, hay uno que dice el número 1, que dice, no, pusieron el número 2. El primero tiene que decir, ese, por favor. Entonces, la primera parte es tener pleno conocimiento de la cuenca, para lo cual necesitamos primero generar información física de la cuenca. Esta información física de la cuenca parte desde las curvas de nivel, después parte del tipo de suelo, cubierta de suelo, que es la primera información que va a aparecer en el video. El estudio se hace sobre un río que nosotros conocemos, que es el río Alceseca. A partir de esta diapositiva consideramos que ahora ya la visión de inundaciones tiene que ser más grande. Ya no tiene que contemplarse solamente los puntos donde se han inundado, sino tenemos que tener una perspectiva regional. Nos estamos acercando hacia la ciudad de Puebla, ¿sí? El estudio se va a hacer entre Puebla y Tlaxcala, que es el río Alceseca, se presenta en esta parte. Generamos un punto importante de interés que es un poco antes de la presa. Acá se va a ir acercando la simulación, muy cerca de Ciudad Universitaria. Aparece Ciudad Universitaria y tenemos el río Alceseca y un pequeño arroyo que en una parte ya ha sido entubado, que es el del Aguilucho. Se unen, es la avenida de las Torres y un puente nuevo que se le llama de avenida Nezahualcóyotl. Encontramos una serie de puntos de interés, estructuras como una presa antigua que genera inundaciones, los puentes, escuelas cerca del cauce, ¿sí? Y obviamente toda el área habitacional de la hacienda y de Infonavit La Margarita, ¿sí? El estudio cubre hasta el puente de La Margarita, aproximadamente 2 kilómetros es lo que se analiza. Se están indicando los puntos de las escuelas y en el tiempo que yo tuve en cuestión de análisis de riesgo, un punto importante de saber dónde hay inundación es donde se establece una escuela. Le tenemos un tino. Asociar una escuela a la inundación casi es lo frecuente. Es el terreno que poco vale, es el terreno que no está habitado y lo ceden para una escuela y al ratito la escuela se inunda. Tristemente eso es lo que sucede. Fijamos un punto de interés hidrológico que se llama punto de descarga. Un poco abajo del puente está el puente de Avenida de las Torres, el puente de Nezahualcóyotl y el puente de interés de la cuenca. A partir de la información que maneja INEGI, nosotros y el punto de descarga definimos lo que se llaman líneas de corriente.
los modelos ya simulan las líneas de corriente y cada cuadro nos representa una dirección, de tal manera que cada cuadro se va sumando y nos va representando área acumulada. Estas corrientes no son ríos que nosotros dibujamos, ya es producto del simulador. Y la cuenca, la línea del parteaguas que se le llama para definir la cuenca, es también producto del simulador y que nos define el área donde va a llover y va a tener ese punto de descarga. Es un modelo tridimensional, por eso se está girando. La parte alta es la Malinche, la ciudad de Puebla, Amozoc y el punto de interés para nosotros de inundación. Una pequeña cuenca del Aguilucho y la gran cuenca del Alceseca. 199 kilómetros cuadrados del Alceseca, el río Álamos, los ríos que vienen del Alceseca y finalmente la colonia La Hacienda, que sería este punto. ¿Sí? Esto ya nos está representando un fenómeno de simulación, porque las curvas de nivel ya representan elevaciones y las líneas de corriente ya representan áreas acumuladas. En este modelo nosotros establecemos lo que se llama el número de curva, que es una manera de representar cuánta agua se puede infiltrar. Para obtener ese número de curva, lo primero que necesitamos es conocer el tipo de suelo. El tipo de suelo está relacionado más que nada a la infiltración. En la parte alta de la Malinche tenemos unos lidosoles, poca infiltración. Después tenemos material de origen residual y cerca de Amozoc, que estaba por acá, también un material impermeable. Los colores azules eran de mucha infiltración. Cada suelo va a tener diferente comportamiento a una determinada lluvia. Unos van a ser más propicios para que escurra el agua. El uso de suelo también es importante. Asociado a la punta de la Malinche está el bosque. Todo esto se obtuvo con imagen satelital, ¿sí? Se establecieron los bosques de galería, la parte alta del bosque, el área de la agricultura y el área urbana, y marcado el área de estudio de nuestra cuenca. ¿Sí? Asociando el tipo de suelo y uso de suelo, finalmente nos permite obtener la información del número de curva, en donde 100 sería un suelo que tiene muchas posibilidades de que el agua escurra y no se infiltre, 30 que prácticamente todo se infiltra. Aquí ya encontramos que el simulador calcula con toda esa información y obtenemos valores de 77 en la mayor parte de la cuenca. A continuación se obtiene la información en sistemas de información geográfica de las lluvias en 24 horas máximas para diferentes periodos de retorno, 2, 10, 50 y 100 años. Va a aparecer un mapa, en este caso para un periodo de retorno de 2 años, que por lo menos este evento se presenta cada dos años o periodo de retorno. ¿Sí? Las características de lluvia se incrementan a 73 milímetros con un periodo de retorno de 10 años. Para un periodo de retorno de 50 años tenemos una lluvia ya de 85-95, no alcancé a ver bien desde acá. 100 milímetros de lluvia en la parte del Alceseca para un periodo de retorno de 100 años. Una vez que tenemos representadas las tormentas con toda la información meteorológica, el tipo de suelo y uso de suelo, se corre la simulación para obtener los gastos en el punto de la descarga. Para un periodo de retorno de 2 años, 53 metros cúbicos por segundo. Para 100 años, arriba de 100 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Aquí aparece el área, la curva de nivel, el número de curva, 73. ¿Sí? Y ya aparece el hidrograma de la tormenta. Para construir el hidrograma de la tormenta, el modelo, esto es en tiempo real, calcula la precipitación media con la información de los mapas de tormenta. Algo que para nosotros es importante es tener la curva de intensidades de nuestra región. No todas las regiones tienen la misma curva de intensidades.
Nosotros utilizamos una en donde aproximadamente los eventos se presenten en 30 minutos, ¿sí? Que es donde se concentran las tormentas. Posteriormente recorrimos, tengo entendido que es el tiempo de concentración, sí, tiempo de concentración, que serían ¿qué? 2 horas. Si nosotros le ponemos que es otro tipo de suelo menos permeable, el tiempo de concentración se acorta, y si es un material más que filtra, pues el tiempo de concentración se alarga, que sería el tiempo en que tarda en llegar el agua y concentrarse en la parte de aquí. Una vez que tenemos toda la información, se corre el modelo, y con el modelo obtenemos los hidrogramas de los hidrogramas donde nos marcan los puntos máximos, los gastos máximos que se van a encontrar para los diferentes periodos de retorno. Les comento, esto es en tiempo real, que significa que lo más tardado es tener la información básica del modelo de elevación, el tipo de suelo, el uso de suelo, las tormentas, porque una vez que tenemos la información básica, estos modelos corren en aproximadamente 1 minuto y 2 minutos y ya nos están proporcionando información, ¿sí? Lo que anteriormente, y en mis tiempos de estudiante, eran estudios hidrológicos de 15 o de 1 mes. Ahora se están dando los estudios realmente con bastante velocidad. Una vez que nosotros tenemos el estudio hidrológico de toda la cuenca, pasamos al segundo estudio, que es el estudio hidráulico del comportamiento del cauce. El estudio del comportamiento del cauce utilizará la información hidrológica. Entonces, se van a generar mapas de inundación para cada periodo de retorno. Aquí está el simulador hidráulico, ¿sí? Utilizando GERRAS a través de un programa que se llama Watershed Modeling System, modelación de cuencas. Tenemos la misma cuenca del río Alceseca, ya modelado. Aparece el modelo de elevación digital, que son las curvas de nivel. Tenemos el mismo punto de salida del estudio hidrológico, y ahorita nos acercamos para el tramo de cauce de 2 kilómetros que les comentaba, que es lo que se va a analizar en esta parte. Tenemos el río Alceseca, que es el objeto principal del estudio. ¿Sí? Sacamos una topografía más en detalle, ¿sí? Nos han comentado mucho que quieren topografías que tiene el municipio. Aquí conviene hacer levantamientos topográficos en detalle. Nosotros hicimos un levantamiento hasta una elevación con respecto al río de 10 metros, que son todas las curvas de color azul, con estación total, y nos permite obtener secciones a lo largo del tramo del cauce. Además, establecemos cuáles son las áreas ocupadas urbanas, lotes baldíos, bosque, escuelas. Todo eso aparece en la primera información. Aquí están las secciones. A partir del punto de salida están un puente nuevo en Nezahualcóyotl, el puente de Avenida de las Torres, y aquí estaría el puente de las Margaritas, 2 kilómetros. Y se ponen secciones a lo largo del río. Estas secciones a lo largo del río y los puentes, también secciones en puentes, ya nos manejan la sección del río. En algunas partes estas áreas están siendo habitadas, ¿sí? Esta es la sección del cauce. Aquí en algunas partes ya hay bordos de protección en el Alceseca, en otras partes está el bordo. Esta es un área de un puente de Avenida de las Torres, zona de inundación de la Hacienda. Este es un bordo que se refuerza, un puente que nosotros le llamamos un puente chaparrito, que es en la calle de Nezahualcóyotl, con una pequeña sección. Y entonces se hace el estudio para 100 años. Cabe aclarar que cuando se está construyendo el puente, estábamos realizando el estudio,
y les dijimos que la sección era bastante pequeña y que iba a generar inundación en la parte de la colonia de la Hacienda, y sin embargo, pues lo terminaron de construir. Vean ustedes que ya para una determinada avenida de diseño, ya el modelo está representando un área hidráulica, ¿no? Es un modelo de una sola dimensión, se nota que los bordos han sido rebasados, el puente de la avenida de las Torres prácticamente está por llegar a su capacidad máxima, zonas de inundación, y de plano el puente, este chaparrito que les comentaba, el agua pasa por arriba, ¿sí? Este modelo no solamente permite establecer niveles de agua, que es un primer parámetro de las inundaciones, sino establecer también velocidades. No es lo mismo tener un nivel del agua de 1 metro encharcado que tener 1 metro de agua con una velocidad de medio metro por segundo, de 1 metro por segundo. El peligro es totalmente distinto. Entonces los diferentes colores marcan ya velocidades, distribución de velocidades, donde las velocidades máximas se obtienen en el cauce, ¿sí? Y a medida que nos acercamos a las márgenes, la velocidad disminuye. En tercera dimensión, ¿cómo se puede observar este modelaje ya de la inundación? Ahí está la inundación, aumenta porque son diferentes periodos de retorno, es un modelo tridimensional, y entonces estamos viendo perfectamente el área que se ocupa, los puentes. Este puente ya quedó totalmente inundado y se ven las diferentes áreas de inundación. Finalmente, toda esta información, ¿en qué termina? En que para Protección Civil les tenemos que dar mapas de inundación. Aquí está concentrada toda la información. Para un periodo de retorno de 10 años, observen que ya hay inundación en esta parte, en esta parte y en esta parte. Esta es un área baldía en que se quería construir un centro comercial. Aquí hay una escuela y aquí hay una escuela, ¿sí? Para un periodo de retorno de 50 años ya se presenta mayor el área de inundación, y para 100 años, ahorita va a cambiar para 100 años, tenemos que prácticamente de 50 a 100 años el área de inundación no ha crecido. Ya tenemos lo que se llama un mapa de inundación. Los diferentes colores que se tienen dentro de las zonas de inundación también nos van a indicar velocidades, para ir asociando en el concepto de riesgo el concepto velocidad, profundidad del agua y velocidad. Esta es un área donde se quería construir un centro comercial, un Sams. Sin ser técnico, vayan ustedes después de cada crecida del río Alteseca y van a ver que esta área se inunda. El modelo lo representa perfectamente. El color más fuerte es el cauce, los dos cauces que se unen, y los colores donde aparecen claros hay mayor velocidad, y donde es color oscuro es menor velocidad. Y aquí aparece ya en transparencia las áreas que son afectadas por inundación. Vean ustedes todas las casas que han sido afectadas por inundación, tanto de Infonavit La Margarita como la Hacienda. ¿Sí? Se observan todas las casas que están bajo agua, en este caso para un fenómeno, creo yo que es para un periodo de retorno de 100 años, ahorita lo vamos a ver. Aquí se está poniendo, para acentuar más el concepto de riesgo, el concepto velocidad y profundidad, que se está asociando con colores, y se empieza a contar las casas que tienen menos de 50 centímetros de nivel del agua que llega, y casas que están más allá de 50 centímetros, para ir evaluando el daño de diferente manera, ¿sí? No tenemos que esperar que se inunde para saber lo que va a suceder en un área de inundación. Perfectamente aquí ya queda establecido, ¿no? Aquí se ve que, aunque hay países que han avanzado mucho en estos modelos de simulación, el efecto de que todavía existe áreas urbanas
asentadas en zonas de inundación, pues todavía ese problema no se ha quitado aún en los países avanzados. Tenemos nuevamente la parte de la simulación, ¿sí? Para un periodo de 100 años. ¿Y por qué lo manejamos para un periodo de 100 años? Bueno, revisando la literatura, encontramos que generalmente los estudios desde el punto de vista económico es para 100 años. Se empieza por establecer la cantidad de daños que se tienen si es que se inunda para cada una de las avenidas, pero también se cuantifica cuánto dinero hay que meterle al río para protegerlo, para salvar determinado tipo de daños en cada una de las zonas afectadas. Aquí tenemos una parte del río Alceseca. Cuando se hizo el estudio, solamente existía un tramo de 200 o 300 metros. Cuando se presentó el estudio, SAMS quería establecerse en la zona de inundación. Nosotros demostramos que era un riesgo innecesario asentarse en la zona de inundación y fuimos vetados. Prácticamente 2 años nos quedamos quietos porque ya no pudo avanzar esta metodología. Obviamente que había muchos intereses en esa parte inundable. Pero nosotros consideramos que el mapa de la inundación juega un papel importante en la planeación urbana. Es por eso que nosotros consideramos 3 pasos importantes en las inundaciones, ¿sí? Les comentaba, ¿por qué con tanta técnica que existe ahora, por qué sucede esto, no? De ahí surge una pregunta. Por favor, la siguiente. ¿Cómo estamos acostumbrados a reaccionar? Somos reactivos, atendemos la emergencia en el desastre. Y que la mayor parte de los municipios, cuando conocen un fenómeno como este, se declaran incompetentes y prácticamente ceden las decisiones al Estado, y el Estado cede las decisiones a la Federación. O sea, nos preparamos, pero ante lo inevitable de tener el desastre, prácticamente nos declaramos incompetentes, nos rebasan los desastres. Esta parte de ser solamente reactiva, de prepararnos al rescate, a la asistencia, albergues, despensas, medicamentos, es importante, ¿verdad? Obvio que también es importante la recuperación del daño a la pérdida, el post-desastre, ¿sí? Que la mayor parte es un evento que se presenta en los medios, y a medida que los medios se retiran, también se retira el apoyo y finalmente termina en el desánimo de la gente y en el olvido, para que el próximo año se vuelva a repetir o a los 5 años se vuelva a repetir el fenómeno. Consideramos que la cultura, por favor, el siguiente, que es la cultura de la prevención. La siguiente, por favor, es esta. La prevención del desastre parte de apoyarnos en la metodología o en las otras metodologías que existan sobre el análisis del riesgo. Conocer la cuenca, el tipo de suelo, ¿verdad? Establecer el plan de manejo de las zonas de inundación. Una vez que nosotros conocemos cómo pueden ser los fenómenos, generar un plan de manejo y finalmente establecer un plan de emergencias. Técnicamente, el predesastre sería un trabajo para que a partir de aquí reforcemos el desastre y las siguientes acciones. Si no tenemos esta parte, obvio que solamente seremos reactivos al desastre. La siguiente, por favor. Proponemos que sobre todo los desarrolladores urbanos se apoyen en los mapas de inundación. Este trabajo ya ha tenido secuencias, ¿no? Apoyamos en el Parque 5 de Mayo, estableciendo las zonas inundables, con la consideración que la zona inundable se pueda usar
como área de preservación ecológica, como paseo, cuando se descontamine el río, pero finalmente que sea un área de transición, ¿sí? Desde el cauce, donde se define la zona federal, una zona de transición, de amortiguamiento, para después pasar a una zona urbana. Entonces, los mapas de inundación nos podrían permitir establecer áreas urbanas con riesgo a la inundación. Dentro de esta área urbana, ¿qué sucedería si desde el punto de vista de gobierno se construye una carretera, se urbaniza, se ponen alumbrados, se pone agua potable? Ahí tiene que haber responsabilidad civil, pero también ¿qué pasa si la gente se empieza a sentar? Finalmente empieza por un pequeño cuarto y termina construyendo una casa de 2 o 3 pisos. Bueno, pues también el valor que se tiene que tener en estos puntos catastral tiene que ser muy bajo para desalentar que la gente esté ahí, o bien que la gente que ya está sentada tenga que estar cubierta con seguros y con un plan de emergencia para poderlos atender. A eso nosotros le llamamos esa parte de administración o de gestión del riesgo. No solamente tener la información técnica, sino finalmente que estas áreas urbanas de riesgo a la inundación tengan todo ese soporte de atención social, ¿no? Y de análisis económico. Nosotros planteamos 100 años, no solamente porque vimos aquel estudio en Australia que marcaban zonas inundables de 100 años. En el estudio de la CESECA lo probamos para la milenaria, para 500 años, para 100 años, y finalmente nos dimos cuenta que 100 años establece la relación beneficio-costo de estar atendiendo la zona de inundación y las obras que se ponen en el río para proteger esas zonas inundables. Tiene un factor también de análisis de beneficio-costo, a lo que nosotros era uno de los primeros planteamientos que hacíamos del análisis de vulnerabilidad, bajo ese enfoque, ¿no? Saber los daños, pero también saber el beneficio que pudieran tener obras que se construyan dentro del cauce. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahí está definida el área de reserva urbana por inundación. Una vez que nosotros tengamos definido esto, ya le permitimos a los gobiernos municipal, estatal o federal poder actuar dentro de esta área, ¿verdad? La siguiente, por favor. El modelaje de simulación, la parte técnica que les expliqué es esta, que es tener la información básica para obtener gastos máximos de la cuenca. La siguiente, por favor. ¿Sí? Poder cambiar las tormentas. Si las tormentas van cambiando por el cambio climático, pues ir cambiando la información básica de las tormentas. Esto podría ser una base histórica, o una base analítica, o una base de tener estaciones remotas que nos permitan ir simulando para alertamientos tempranos. La siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente es, ya tendríamos la parte de la cuenca, haríamos el análisis de beneficio-costo de las zonas inundables y ya estableceríamos un plan de manejo de las zonas de inundación, ¿sí? A partir de la evaluación de daños y clasificación de riesgos por inundación. La siguiente, por favor. Y eso ya nos permitiría hacer una planeación estratégica y participativa de toda la información. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver que de pronto Protección Civil repartía volantes de que estás en una zona de inundación cuando la casa tenía, con respecto al cauce, una diferencia de altura de 30 metros. Pues realmente no era ni siquiera el fenómeno de la milenaria, ¿no? Sin embargo, esa gente ya estaba avisada que estaba en zona de inundación. Aquí sí ya nos permite tener una información exacta de qué viviendas están en la zona de inundación, incluso tener un sistema por internet registrado para mandarles un mensaje de que hay una lluvia y que les podamos avisar de que están dentro de la zona de riesgo y que hay un fenómeno en proceso.
Adelante, por favor. El plan de emergencias, con esta información técnica, les dejaríamos el trabajo propiamente a Protección Civil, el cual verían los puntos ya de catástrofe en base a su situación y en base a la información técnica, y establecerían los programas de alertamiento temprano, corrección de estructuras, gestión social, notificación, simulacros, plan de contingencias, fondos damnificados, seguros, toda la parte de gestión. Consideramos que la parte técnica, la parte social, la parte de las decisiones políticas gubernamentales tienen que ir en la misma dirección. Y todos tenemos responsabilidad de ir aportando para que se hagan las correctas tomas de decisiones. ¿Sí? Las inundaciones son los fenómenos más frecuentes, Incluso mis compañeros de mañana mencionarán de la parte sísmica, de la parte volcánica, pero las inundaciones son los fenómenos más frecuentes y que de alguna manera nuestras predicciones pueden ser lo más acertadas o lo más cercanas a lo que pudiera estar sucediendo en fenómenos reales. Hay mucho trabajo y ese era el interés de que personas técnicas que han afrontado fenómenos de inundación pudieran estar dándonos sus comentarios. Bien, pues para terminar, les quisiera comentar que hace aproximadamente, ¿qué serían? 6 años o 7 años, José, que empezamos en Cupreder, ¿no? Solamente en Puebla había puntos de inundación en el río Atoyac y en el río Alciseca. Y los ríos se me figuraban como las carreteras. Donde hay más cruces es porque la curva es más peligrosa y ya se murieron varios. Pero sin embargo la curva no se protege y sigue cobrando vidas y vidas y vidas. Y esa era la impresión que me daban de los ríos. Con poner puntos de inundación no arreglamos nada. Y el fenómeno sigue y sigue y sigue causando daños, causando pérdidas de vida. Por eso les comentaba en la mañana que nos tuvimos que volver desastrólogos, tratar de entender el concepto de que los desastres no son naturales, son causados por el hombre. Gracias. Muchas gracias, maestro ingeniero César Solís. ¿Dudas, preguntas? No se amotonen. ¿Ninguna? El doctor Guevara. Bueno, me tocó participar como director de proyectos del SEAS y había 2 proyectos pluviales en proceso, el Rabanillo y el Atlaco, que finalmente son obras emblemáticas del gobernador. Yo sí quisiera comentar, por decir, el proyecto de pluvial del Rabanillo. Es un proyecto que se habla como obra de desvío. No contempla todavía la parte de poder solucionar el problema desde origen, dado que antes de que el cauce llegue al Rabanillo, el cauce no tiene capacidad, genera inundación y por lo tanto la cantidad que provoca el desastre todavía está un poco antes del Rabanillo. ¿Sí? En este proceso de hacer obras pluviales nos hemos dado cuenta que los estudios hidrológicos que son básicos generalmente pasan desapercibidos. Es como el documento más que se añade a la obra pluvial. Sin embargo, cuando llega la época de lluvias, todo esto cobra relevancia. Se vuelven importantes, se vuelven urgentes, ¿no?
Y entonces los proyectos empiezan a entrar como una respuesta política bajo una presión social, más que una respuesta técnica de prevención al desastre. ¿Sí? Entonces yo creo que todavía las urgencias nos ganan a lo técnico. Tenemos que generar una cultura de prevención donde nos vayamos adelantando a los desastres. ¿Sí? Esa es mi percepción, ¿no? Técnica. Sí se están haciendo cosas, pero todavía son cuestiones urgentes. Sí. Ay, ya me falla la vista. ¿Quién la hizo, perdón? Sí. La pregunta dice, ¿quién o dónde está disponible para usar el modelo de simulación o el simulador hidráulico? Bien, miren, esta técnica ya se está utilizando y hay dos puntos que nos interesaron de poder constatar cómo lo están utilizando: Australia y Holanda. Pero sobre todo queremos tener un acercamiento con Senapred. Y gran parte es el propósito, ¿no?, de acercarnos con el doctor Salas. Lo primero que necesitamos es validar la técnica, ¿sí? Que Senapred nos dé indicaciones de cuáles son los modelos y las técnicas que se están aplicando para el análisis de las inundaciones, bajo conceptos de simulación hidrológica, hidráulica, análisis y percepción del riesgo, evaluación del riesgo, y que técnicamente nos pongamos de acuerdo para que una vez, a través de este modelo que se llama Watershed Modeling System, WMS, o otros modelos más, se puedan hacer las simulaciones. Yo les podría comentar que pueden entrar en internet y preguntar por dos programas básicos que aparecen aquí, HEAD-1 y HEAD-RAS, que son programas que técnicamente fueron propuestos por el Cuerpo de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos. Y lo único que hacen estos modelos de simulación es juntar toda la información y procesarla de manera sistemática, ¿sí? Y todavía estos modelos y la última tecnología es que regresen la información de tal manera que ustedes la puedan digerir a través de programas de acción, que no se queden en el número técnico, que solamente los técnicos entendemos, sino que puedas plasmarse en un mapa y que ese mapa se pueda cotejar con las viviendas, con el número de habitantes y todo el trabajo que se tiene que hacer en la zona inundable. Resumen, hay varios programas de simulación hidrológica e hidráulica, hay varios programas de mapas de inundación, pero lo más importante es que nuestras autoridades especialistas en la materia nos den la pauta de cuáles son las técnicas para que finalmente podamos aplicarla en cada uno de los municipios. Ok, tenemos otra pregunta para el ingeniero César. La pregunta es, ¿hay planeaciones urbanas actualmente en el estado de Puebla? Y si hay proyecciones para la ciudad durante los próximos años. Sí, que si hay una planeación urbana. Miren, no sé si al término de esta plática me den de coscorrones, porque siempre hago este comentario. Los arquitectos que están haciendo planeación urbana ven la ciudad como un plana, o sea, no la ven con elevaciones. Entonces generan polígonos de alta densidad, muchas veces cercano al cauce, ¿eh? Y las únicas indicaciones que hemos visto en nuestro medio, no sé si sea en toda la República, es que a la hora que se toman decisiones de un río, se toman decisiones de un río como si fuera una carretera. Dejas 20 metros de un lado y del otro del río y a partir de los 20 metros puedes construir. Eso se hace en una carretera, pero en un río los 20 metros pueden ser muy significativos o simplemente el río no les puede hacer caso y puede ser mucho más, ¿sí?
La planeación urbana tiene que, este concepto de área de inundación urbana bajo riesgo, debe de ser un concepto urbano que debe estar incluido dentro de la Carta Urbana. Y por eso nos hemos acercado a los diputados locales para que promuevan este tipo de polígonos. No nos han hecho caso, pero finalmente pues seguimos intentándolo, porque tiene que llegar a ese término legislativo y tiene que aplicarse dentro de las cartas urbanas. Yo he visto varios mapas y no tienen este concepto, se siguen viendo como puntos de inundación, y así se sigue atendiendo el problema de las inundaciones, ¿sí? Y en Puebla capital sigue teniendo el mismo problema, Zonas residenciales con casas de 15 o 20 millones de pesos y con mucho jardín en una zona de inundación. Zonas extremadamente pobres en zonas de inundación. El problema es un problema de cultura y que atañe a la gente que tiene dinero o a la que no tiene, al político que toma las decisiones de aprobar un área urbana, y al político que responsablemente les dice a los urbanizadores: no, están en peligro las vidas. Entonces, hay mucho que trabajar en ese sentido. Entonces, pues disculpen, este material viene cubriendo. Intentaremos que el doctor Felipe Arreguín y su equipo, gente de Senapred, estén directamente compartiendo conceptos con ustedes. Gracias. Antes de dar la despedida al ingeniero Solís, el director de Protección Universitaria, el ingeniero Efraín Octavio Vázquez, le dará, como se muestra de nuestro agradecimiento, un reconocimiento. Un aplauso, por favor, al ingeniero Solís.